cosa, ¿listo? Entonces, a mi juicio, tal vez es uno de los temas más complicados a tratar en general en la ciencia. La sexualidad humana tiene las mismas complejidades que la inteligencia humana. ¿Saben quién es el señor? ¿O no? No es el papá de... Ah, bueno, sí. Pensaba que estaban un poco más jóvenes para esto, pero es una película importante en el tema de la sexualidad en el sentido de cómico. Entonces, vamos a hablar de sexualidad humana, algo general, introductorio, no tanto de los trastornos, pero algo que es importante que se lleven. Encontramos ejemplos en el arte en todo el tiempo de la cultura humana. Por ejemplo, aquí, ¿sí está mirando el cursor o no? ¿Miran el cursor? Sí, Doc. Ahí, esta es la pintura de Venus, que estaba tragada de este señor y generó pues todo un problema mitológico por esto y este man prefería casar que estar con ella y finalmente lo mató un jabalí y pasó una cosa que generó una especie de flores. Esta película, Garganta Profunda, es, es una de las principales películas de los años 70 de temas de la sexualidad. Esto viene desde tan atrás como la antigua Grecia, donde tenemos ejemplos en el arte de prácticas sexuales y de la importancia de las prácticas sexuales. En los griegos había bastante referencia y bastante, digamos, apertura mental sobre la sexualidad. Iniciamos con unos aspectos biológicos. Esta imagen es tomada de internet, donde vemos que somos organismos complementarios, pero esta imagen está inclinada hacia algunas especies que tienen el macho con más adornos que la hembra. Sin embargo, pues miren, en otras especies la diferencia es más fuerte. Y pues este pobre, según entiendo, muere después de cumplir la actividad sexual y no importa, muere. La reproducción sexual implica que se combina material genético de dos progenitores. Esto se presenta desde organismos unicelulares como una estrategia reproductiva que ha sido útil y ha dado ventajas. Darwin propuso que algunas características sexuales se reforzaron evolutivamente y son útiles para atraer parejas o competir con otros del mismo sexo. Por ejemplo, lo que mirábamos aquí. Algunas tienen que ver, o en los hombres también tenemos diferencias con las mujeres en algunas manifestaciones sexuales secundarias. En protistas, o sea, en unicelulares, estas son algunas de las teorías de cómo esto empezó. Fusión celular, protistas agámicos que se fusionan y hacen meiosis después de recombinarse, hongos que fusionaban sus células para alimentarse. Una alteración del núcleo accidental produce varios núcleos, meiosis. La meiosis como reparación de material genético. Individuos diploides pueden reparar secciones del ADN mediante la recombinación. Esa es como una de las más acertadas, como el daño genético y selección de caracteres fuertes. Hay elementos móviles parasitarios, como virus o algo así, se piensa también, pero eso no está confirmado, es menos aceptado. Por ejemplo, alguna alteración para que infecte a otra célula y fusione el ADN, como nos hizo algunos de los virus. Estos son los orígenes. Básicamente, esto es una especie protista, creo que de alguna...
Bueno, no sé la especie con exactitud, pero miramos que hacen, además de la mitosis, hay células estilo gametos que se recombinan en un encuentro sexual primitivo que se llama plasmogamia y finalmente se origina un nuevo individuo recombinado. Eso da ventajas. Si le da ventajas a un ser unicelular, a nosotros también nos da ventajas, pero también nos da muchos problemas. Hasta ahí, ¿cómo van, chicos? ¿Están atendiendo? ¿Si se oye bien? ¿Todo bien en sonido? ¿Imagen? Sí, Doc, todo normal. ¿Listo? Sí, Doc. Yo soy de los que creo que la especie humana tiene el cerebro así. Hay algunas tendencias de la psiquiatría, algunos pensamientos que surgieron a inicios del siglo XX, como les había dicho, de psicoanálisis, donde se piensa que todo tiene que ver con sexualidad. Pudiéramos pensar que todo tiene que ver con la vida y la conservación de la vida. ¿Y que se necesita? Nutrición y reproducción. Y eso, pues, si lo ponemos en términos mucho más complejos, lleva a la sexualidad. Por eso pienso que sí tenemos el cerebro así. De hecho, les pregunto, ¿cuál es el órgano sexual más importante en la especie humana? La piel. ¿Cómo? La piel, Doc. Estás haciendo eco, pero te entendí la piel. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? Yo diría el cerebro. Cerebro. Ujú. El sexo es una estrategia reproductiva. Tenemos poco conocimiento y es controversial. Pero como les digo, el cerebro es el órgano principal de la función sexual. Y por eso hay tantas alteraciones de comportamiento, tantos problemas, tantas cosas que tienen que ver con salud mental, que tienen que ver con sexualidad al final. Hay, como les dije, alimentación y sexualidad es algo básico y hay similitudes cerebrales entre la actividad sexual y la actividad de alimentos. Por ejemplo, los movimientos rítmicos, el hecho de que algo externo entra al cuerpo y que se produce placer con saciedad. También que favorece aprendizajes, que favorece predicción de comportamientos. Pero hay unas diferencias. Nadie muere por falta de sexo, aunque pudiera que uno se muriera por tener sexo, pero nadie muere por eso. En el momento de inicio hay un aumento del arousal o de la sensibilidad a los placeres. Hay nivel de deseo, hay un objeto de deseo diferente y hay patrones motores específicos de cada género. ¿Sí saben a qué me refiero con los patrones motores? Me No, refiero, siga Natalia, no, profe. me refiero a comportamientos no únicamente restringidos a la relación sexual, sino patrones de movimiento que nos diferencian o nos identifican sexualmente. Eso es tan importante. Por ejemplo, he tenido pacientes con disforia de género, pero marcadamente psicóticos, pues por cualquier enfermedad, y se puede alterar el pensamiento, el curso del pensamiento, no tener coherencia en las ideas, delirios, pérdida de todas las funciones, pero conservan los patrones de movimiento específicos de género femeninos. O sea, eso está mucho más abajo que el pensamiento, mucho más central a nivel cerebral. Aquí vemos una gráfica que nos trata de explicar qué tan importante esto es a través de la vida. Al inicio
no es importante porque no tenemos el desarrollo. Lo social se va volviendo poco a poco importante mientras el alimento sigue siendo importante siempre y en la pubertad se equipara con las necesidades de alimentación e interacción social. Sobre todo el interés o wanting, deseo espontáneo, y se mantiene incluso hasta edades avanzadas, a veces hasta impresionantemente avanzadas. Nosotros tenemos un espectro de placer muy amplio. El placer puede no ser sensorial, puede significar ganancia, satisfacción, el hecho de tener una pareja que pueda ser una pareja sexual. Hay placer estético por ejemplo, observar un cuerpo sexualmente atractivo. Hay placer social, tenemos conductas de masturbación. Tenemos una diferencia con otras especies es que podemos tener sexo cara a cara, lo que fortalece bastante el nivel de empatía en la sexualidad. El sexo es muy importante en la cultura. De hecho, yo pienso que este es el origen de las controversias que ha dado a nivel histórico. Nosotros venimos de una corriente católica, de historia católica, y en la historia católica viene de algunas cosas de origen judío-cristiano, donde existe monogamia. Y bueno, pregunto a ver si ustedes pueden, pueden dar una idea de por qué piensan que surgió la monogamia como algo bueno en un valor cristiano o de nuestra tendencia cultural. O les pregunto otra cosa. ¿Por qué creen que culturalmente trasciende en general en el mundo lo prohibido del incesto? Doc podría ser por los de los inicios que fue con Adán y Eva y solamente la sola pareja y lo tomaron así. Y después ya los hijos y pues Sí, para aumentar pero la población entre ellos. me refiero a la historia real, no a la historia bíblica. ¿Por qué la especie escogió hacer eso? ¿Y por qué la especie considera que el incesto es malo? Doc, porque si mal no me equivoco, los hijos de personas que son familiares nacen con algunas enfermedades y creo que Sí, incluso en libros lo describe. sí, ese libro se llama Tótem y Tabú, es de Freud y habla del tabú, de las relaciones familiares que surgen espontáneamente. Entonces las culturas piensan que es un castigo divino y dicen, oiga, a este que se metió con la prima le fue mal, al que no se metió con la prima le fue mejor. Y en la monogamia, ¿a cuál niño, hijo de una mujer, le pudiera ir mejor? ¿Al de alguien que es polígamo o a alguien que es monógamo? Al monógamo tendría más posibilidades a nivel económico, en herencia, Cosas así. etc. Por ahí surgen estas controversias y por ahí mismo surgen tendencias tan controversiales como cuestiones de la crítica a la sexualidad impura, cosas así. Todo tiene que ver con aspectos culturales en la historia muy complejos, que se salen un poco del alcance de esto, pero es la idea que lo conozcan antes de seguir. Así es la respuesta sexual humana. Existe deseo espontáneo. Hay un umbral aquí punteado que se llama el umbral hedónico, o sea, de donde empieza a ser agradable. Hay un despertar, una meseta de placer, un orgasmo, que en el caso de los hombres se va rápidamente hacia un periodo refractario, donde no es posible generar excitación, placer, y pasa de nuevo el punto hedónico hacia lo normal.
En las mujeres se puede presentar varios orgasmos y después tal vez entrar en un punto refractario o de retorno al punto predónico. Esta es otra de las películas controversiales que hubo antes, donde se recreaba vida del emperador Calígula con situaciones sexuales no apropiadas para la época y es una película muy criticada, que en tiempo actual sería más aceptada. Wanting o deseo, el interés y la iniciación. Depende de desencadenantes sensoriales que pueden ser aprendidos con experiencia o internos naturales o espontáneo. El wanting o el interés visual es el más estudiado, especialmente en los hombres. Es posible que nos muestre solo una foto, un fragmento de un video y arranque el interés de iniciación de un acto sexual. También hay relación con lo olfatorio y como es esperado, tacto, audición y gusto, mediante aprendizaje. El reconocimiento visual, pues reconoce señales de sexualidad, enfoca sus recursos atencionales al contenido erótico, afecta los circuitos de motivación. Esto se piensa que está por fuera del consciente, es un procesamiento central en varias áreas, incluso subcorticales, donde pueden anular algunas de las áreas cognitivas superiores. Es decir, usted está conduciendo y mira por ahí la palabra sexo, o mira un anuncio grande, o mira tal vez alguien que pasa por ahí y se le salió algo de la ropa, anula esto y se dirigen los estímulos, la atención, los recursos sensoriales a los estímulos sexuales. Cuando hay excitación, hay una percepción de placer muy importante. Hay sensación de euforia. Hay una excitación fisiológica que lo vamos a revisar en un ratito. Esto es importante. El pensamiento se torna autorreferencial. Tal vez haciendo introspección ustedes puedan entender más de lo que les estoy hablando, pero es en esta fase donde la persona, el exterior deja de ser significativo. Solo importamos tú y yo, o yo y yo. Se alteran los procesos cognitivos, es decir, dejan de importar cosas. Dejas de planear con la misma certeza que harías sin la excitación sexual. Finalmente, todo eso lleva a la consumación del orgasmo. Hay una intimidad interindividual, o sea, de pareja, que esto puede hacer que esto cambie, varíe. Hay distractores externos, obviamente. Si pasa algo y te meten un susto, pues esto anula esta fase. Este concepto, el persistent miswanting, es una cosa que explica por qué tendemos a continuar y continuar y continuar. Esto lo tomé de internet, está textual. El error siempre está, o sea, que tengamos un deseo persistente, es que ese evento imaginario, como cualquier predicción, está sujeta a posibles errores. O sea, no sabemos a ciencia cierta cómo irá a salir hasta que lo vivamos. En la sexualidad se pasa eso, así sea pues con una misma pareja, con una misma situación, siempre hay el interés de tener un evento por esto. Por ejemplo, si yo les dijera, uy, vamos a tener otra clase de urgencias. Ustedes no tienen eso, pero ya van a saber cómo es el evento imaginario. Entonces no va a haber mucho interés. Por eso no nos cansamos del orgasmo. La estimulación genital se ha dado en estudios animales. Hay fibras nerviosas, especialmente en pene, glande y cuerpos cavernosos, y todo se aplica en los análogos anatómicos al clítoris. Aquí están algunas
de las estructuras en la médula espinal donde se integran estas sensaciones. Corticalmente también hay unas zonas específicas donde se integra la sensorialidad o la sensibilidad de los estímulos genitales o pélvicos o en general o incluso sexuales secundarios. Se integran de una manera diferente al resto del tacto. Por ejemplo, en clítoris, el clítoris se hace muy pequeño en relación al área general de la piel, pudiera tener un estímulo que se difunde a través de la corteza, impactando otras áreas que no tienen inervación relacionada con él. Es como si en las mujeres la pelvis entera fuera sensorialmente similar al clítoris, pero es algo difícil de explicar y difícil de traducir a modelos animales. Por ejemplo, aquí está la integración de la sensorialidad de la erección peneana, está en esta estructura que se llama claustro, está debajo de la ínsula. Y existe conciencia de erección más intensa en los que tienen el claustro derecho un poco más grande o más activo. Esto es complicado de entender. Hay otras áreas que se relacionan, por ejemplo, en la amígdala hay una inactivación para disminuir la vigilancia, para estar tranquilo. Hipotálamo, pálido, cortezas ventrales infraópticas, pudieran tener que ver con muchas de las vivencias sexuales. Aquí está la integración del clítoris, donde las mujeres representan algo más grande o mezclan los estímulos porque sensorialmente es muy intenso. Sobre orgasmo femenino, no sé si esta información sea cierta, aunque eso fue de algún tiempo antes que revisamos estos temas. 30% no han tenido orgasmos. Es preocupante. Pero 90% lo pueden tener si se estimula bien, adecuadamente, clítoris. Ahí va, es algo de consejos. Hay un periodo refractario post-orgásmico. Los hombres lo entendemos muy bien a qué se refiere, las mujeres no, pero es un aplanamiento incluso sensorial o incluso sensorialmente incómodo después de tener un orgasmo. Está integrado por estas estructuras. Lo que les dije, el sexo como interacción social, cara a cara en nuestra especie, favorece la liberación de oxitocina y nos fortalece en nuestra capacidad de interactuar mentalmente con otros. Nuevamente tenemos arte griego, donde se mira situaciones sexuales muy amplias y muy aceptadas. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta? No, loco. Bueno, me van diciendo. Esta es una tabla de las alteraciones, no, digamos de la fisiología de la sexualidad. Primero empezamos con mujeres, donde se mira, por ejemplo, glándulas mamarias, senos, qué respuesta hay, la que se espera. Y en estas fases de meseta, orgasmo y resolución, lo que aparece. Por ejemplo, enrojecimiento sexual, rash, rápidamente va hacia los senos, enrojecimiento de la piel, puede estar en todo el cuerpo. Y también se asocia a la intensidad de la experiencia orgásmica en el 75% de los casos. Bueno, estos estudios, antes de los años 60 o 70, nadie se atrevía a estudiar esto porque era considerado pecaminoso, no aceptado. Y bueno, pero hubo unos doctores que se llaman Master y Johnson, donde se descubrió fisiológicamente la sexualidad.
y lo hicieron con voluntarios sanos, donde ellos medían todo esto durante las relaciones sexuales y lo midieron y lo confirmaron. Hay alteraciones, bueno, hay cambios en el tono muscular. Por ejemplo, se pierde el control voluntario, hay contracciones involuntarias, espasmos musculares en la fase de orgasmo, hay hiperventilación, hay taquicardia y hay otras alteraciones en otros sistemas, pero estos son los principales. Genitalmente, tumefacción del clítoris, elevación del clítoris, lubricación vaginal, contracciones vaginales en el orgasmo, en el útero. ¿Qué pasa con los labios mayores y los labios menores en la excitación o en el orgasmo? Esto lo pueden ir revisando poco a poco si tienen mayor interés. Yo lo pongo es porque hay trastornos en estas fases, donde usted tiene que conocerlo para saber intervenirlo. Aquí está lo mismo en hombres, donde la respuesta es muy parecida a lo que se mira en mujeres en general en la parte de sistema general, enrojecimiento, pero digamos que los hombres no nos ponemos tan rojos. Se pierde el control muscular, hay contracciones en recto, en todo lado, respiraciones, taquicardia, tensión sanguínea. Y genitalmente está pues lo importante de la eyaculación, donde están centrados algunos de los trastornos, o en la erección. Los hombres presentamos una rápida erección en la fase de excitación, en la fase de mesotonagramamiento. Aquí está explicado cómo se hace, cómo es una eyaculación, donde hay problemas y la resolución. ¿Qué pasa con el escroto, testículos? Esto, por ejemplo, esto no lo conocía yo. Cuando revisamos esto, lo actualicé un poco y mire, este 50% hay un aumento del tamaño de los testículos y se asocia a la eyaculación inminente. Bueno, esto es en general. De la fisiología de la sexualidad, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, este es bien importante y tal vez lo han visto. Socialmente está muy importante esta parte y como médicos tienen que conocerlo con exactitud. ¿Ahorita me están escuchando bien? Sí, doctor. Sí, ¿qué es sexo? Es una definición biológica. Es una asignación de características anatómicas y genéticas. Esto es controversial y se puede impregnar un poco de nuestras culturas. Entonces tenemos que pegarnos a lo más técnico. ¿Qué es la identidad de género? Es el aspecto subjetivo del sexo o de la definición biológica. Como una persona se identifica internamente. Masculino, femenino o no binario. Siendo esto de no binario una cosa es muy complicada, pero si la persona manifiesta que es no binaria, pues toca entender esto. Identidad sexual es un término que abarca identidad de género que está aquí y orientación sexual. Puede que sea complicado. Es posible que ustedes, por ejemplo, tengan una persona que sea de definición biológica masculino, con identidad de género femenino, pero que tenga una orientación sexual como se espera en su biología hacia las mujeres. ¿Sí conocen ejemplos así? Sí. ¿Alguien dijo algo? No escuché. Bueno, mejor dicho, es posible que un hombre biológico con identidad femenina o trans tenga orientación hacia las mujeres, pero una identidad de género femenina. Esto se vuelve un complique, pero deben saberlo y deben definirlo así. Mejor cuando ustedes tengan la capacidad de definirlo. Por
ejemplo, biológico masculino, identidad femenina y orientación tal cosa. La experiencia de Internet como una persona siempre se visible la relación, ¿no? La orientación ha cambiado, más bien se usa más que preferencia, se usa orientación sexual y es la tendencia a la atracción sexual. Digamos, me gusta hombres, mujeres, no binarios y otras cosas que hay, aunque ellos amplían demasiado, se vuelven como cada vez mejor meterse mucho cuidado de lo biológico, de género y orientación. Atracción a otros, diversidad de orientaciones, son por ejemplo, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual y lo que puedan ponerle ahí, de hecho, a la comunidad, pues, hace bastantes innovaciones. Puede ser mujer, con identidad más masculina, pero heterosexual en el sentido biológico, homosexual en el sentido de identidad de género. Es mejor ponerlo de donde es usado para diferenciar, claro, para no meterse en situación para generarles conflicto. Van tranquilos hasta ahí, bien, o alguna pregunta de eso. ¿Me oyen? Sí, doctor, ahora bien. Listo, no me gustan mucho las clases virtuales, por eso a veces siento que estoy hablando solo, pero bueno, mientras me digan si estamos vivos, yo sigo. Aquí les voy a presentar unos fragmentos de DSM-5 sobre los trastornos que hay que pueden llegar a ser consumo. No llegan más a psiquiatría, urología, ginecología, pero ustedes van a llegar sin duda con médicos generales y deben conocerlos para que puedan orientar algunos tratamientos. La mayoría de los trastornos se definen por el DSM. Por ejemplo, aquí, que más o menos en el 75% de las actividades sexuales de pareja hay retraso marcado de la eyaculación, infrecuencia o ausencia de la eyaculación, 6 meses con malestar y no se explica por otro estresor, como por ejemplo un trauma. De hecho, tuve un paciente que tenía, digamos, una anorgasmia o una ausencia de eyaculación por una situación mental o profunda, una cuestión traumática importante. Se lo resolvió y pues finalmente pudo recuperar su eyaculación, que para los hombres es muy importante tenerla. El trastorno eréctil se tiene que experimentar, por ejemplo, estos síntomas en el 75 a 100% de las relaciones. Contextos concretos también puede ser, o contextos generalizados. Dificultad marcada para conseguir una erección, dificultad marcada para sostener esa erección, o que no haya la rigidez adecuada en la erección. Y eso ha sido 6 meses y no se explica por otros trastornos ni por otras cosas. Esto puede ser de por vida o adquirido. Esto puede ser generalizado con todas las parejas, o puede ser situacional. Hay personas que dicen, vea, doctor, mi esposa piensa que yo tengo disfunción eréctil, pero yo solo tengo disfunción eréctil con ella. Con mi otra pareja, no. Entonces eso es un complique que tenemos que resolver en psiquiatría, en terapia y cosas así. Trastorno orgásmico femenino, como está aquí en la imagen, del 75 a 100% de las relaciones sexuales, hay retraso o infrecuencia o ausencia del orgasmo, reducción marcada de las sensaciones orgásmicas, y esto no se explica por otra cosa, como por ejemplo un trauma o violencia o una ansiedad o cosas así. Puede ser generalizado o situacional. También me ha pasado en el sentido contrario, me dicen, doctor, es que mi esposo está ahí encima y él está feliz y yo nada de nada, entonces me toca fingir un poco para que se sienta bien.
Pero cuando voy con un amigo que tengo, yo soy feliz. Hay veces que toca experimentar que nunca, toca anotar y especificar que nunca he tenido un orgasmo. Un trastorno de interés o de excitación sexual femenino, algo frecuente, es ausencia o reducción significativa del interés o excitación sexual, definida así, como interés ausente o reducido en la actividad sexual, fantasías o pensamientos sexuales reducidos, inicio reducido o ausente de la actividad, no es receptiva a iniciarla, excitación ausente en el 75 a 100% de las actividades de pareja, respuesta a cualquier invitación reducida, sensaciones genitales reducidas, y esto nos explica por otro trastorno mental, pues mejor. Puede ser adquirido, lo mismo que me ha pasado. Únicamente tengo disfunción con mi esposo, doctor, porque si usted se imaginara por fuera, esa es otra cosa. Y puedes ayudar a que haya satisfacción sexual con tratamientos. Trastorno de dolor pélvico o con penetración. Existe dolor o dificultad en la penetración, en marcado dolor o ansiedad de volver a sentir eso como resultado, y tensión de los músculos del suelo pélvico. Esto ha persistido por 6 meses y también debe de explicarse solo por esto y no mejor por otro trastorno mental como por un estrés postraumático. En mi experiencia, la mayoría de personas que me cuentan un síntoma de estos tiene algún antecedente, especialmente de situaciones traumáticas, pero es posible que también sin eso. Eyaculación precoz o eyaculación prematura es un trastorno persistente donde la eyaculación sucede muy cerca, hablan del minuto siguiente a la penetración vaginal o antes de que lo desee el individuo. Puede también, como muestra la imagen, no sé si los que vieron la película se acuerdan de Nadia, donde se mira que él sin estimulación peneana o sin estimulación vaginal tiene la eyaculación. Esto sucede en el 75 a 100% de las interacciones sexuales. Puede variar en contextos y nos explica mejor por otro trastorno mental. Este puede ser generalizado o situacional, dependiendo de cuestiones de ansiedad y todo. Es algo frecuente y tiene unos tratamientos muy efectivos. Disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos. Aquí en la gráfica hay algunos ejemplos de qué medicamentos pueden producir alteraciones sexuales. Y aquí tenemos nuestros antidepresivos. Pero eso no es tan frecuente como para alertar a la mayoría de personas en eso. La mayoría de personas dicen, sí, doctor, a mí se me bajó un poquito la candela, pero yo puedo seguir y me siento tranquilo. Especialmente las mujeres me dicen, doctor, a mí se me fueron un poco las ganas, pero no me importa. Yo voy a seguir así. Mi ánimo está mucho mejor, mi ansiedad está controlada, mis problemas están mejor y puedo tener relaciones de vez en cuando con cierto placer y no me preocupo. Hay algunos que me dicen, doctor, cámbieme de ese medicamento. Son antidepresivos serotoninérgicos los que producen esto. Me dicen, doctor, cámbieme ese medicamento que no tengo erección, no puedo eyacular, no me da deseo, yo necesito estar bien de eso. ¿Listo? Aquí tenemos una tabla de prevalencias de los pocos estudios que encontré de prevalencias poblacionales sobre estas cosas. Ahí tenemos, por ejemplo, hombres, prevalencia de vida, prevalencia 12 meses, y en esta, por ejemplo, los que tienen marcado malestar. Por ejemplo, deseo sexual hipoactivo en la vida
27% de los hombres lo hemos tenido, 14% lo hemos padecido los anteriores 12 meses, problemas eréctiles, problemas de eyaculación retardada, eyaculación prematura y al menos algún problema en la sexualidad tenemos en la vida el 55% de los hombres y el 33% en el año anterior. O sea, esto no es raro. Esto es frecuente y toca conocerlo. Marcado malestar, casi el 38% de la muestra. Aquí tenemos mujeres, algo parecido en distribución de estos trastornos, deseo sexual hipoactivo en el 50% en la vida, en el 27% en el último año, pero sin tanto malestar. Problemas de respuesta sexual, problemas orgásmicos, dolor sexual y al menos algún problema experimentado en el 72% en la vida, el 45% en los 12 meses y el 36% tienen malestar. Las mujeres tienen más dificultades, pero no tienen tanto malestar. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, doctor. Bueno, ahora entramos a un terreno un poco más complicado, que es las parafilias. Esta es una película medio controversial, impresionante, como fuerte, de un señor italiano que se llamaba Pasolini. Él es famoso por escribir y dirigir películas así. Se trata de, se trata de unos señores fascistas históricamente definidos en la Italia fascista, que ya perdida la guerra y todos decidieron encerrarse en alguna de sus mansiones y secuestrar muchos muchachos y muchachas y un personal de seguridad para ensayar los gustos sexuales en general. O sea, el darse el gusto de probar las cosas que nunca habían probado. Y, por ejemplo, ensayan desde lo más suave, entre comillas, hasta lo más fuerte. Empiezan con prácticas parafílicas de orina, de excrementos, de sangre, de voyerismo, de sadismo fuerte. Y finalmente, pues a todos estos muchachos, en teoría, los matan. Pocas personas pueden acabar de ver la película. Sin embargo, está en nuestra historia y menciona varias de las parafilias que vamos a hablar a continuación. Históricamente también se ha reconocido, por ejemplo, aquí tenemos una muestra de arte de una parafilia por los pies. Tienen que entender que parafilia entra en la definición patológica cuando genera problemas en la funcionalidad y especialmente cuando se hace sin autorización de otra persona en las parafilias que involucran a otra persona. Pero, por ejemplo, les digo, si esta señora que está aquí le gustan los pies en el sentido sexual, pero no tiene disfuncionalidad y no obliga a nadie a, a que le preste los pies y no anda por ahí viendo pies y cosas así que le genere disfuncionalidad. Si no tiene disfuncionalidad y no obliga a nadie, no existe el diagnóstico de parafilia. Acá tenemos una muestra artística griega de la joven Danae, que el papá, había recibido una premonición de que a él lo iba a matar su nieto. Zeus, que en la historia le encanta andar molestando sexualmente a los humanos, se convirtió en lluvia dorada, cae sobre Danae y la deja embarazada de Perseo, quien finalmente accidentalmente mató a la abuela. Aquí hay algunos ejemplos de los más frecuentes trastornos parafílicos. El voyerismo. Acuérdense que el parafilia se define cuando ya genera problemas. Pero si usted tiene interés en mirar a alguien desnudo sin que se dé cuenta, pero lo ha autorizado para ello, digamos una pareja que diga, ve, yo te voy a poner una cámara para verte porque eso me gusta, y la otra persona acepta y eso no me genera malestar funcional, no tengo el trastorno.
Por eso el trastorno se define con estos criterios. 6 meses de excitación sexual intensa y recurrente derivada de la observación de una persona desprevenida, desnuda o en actividades sexuales, y hay comportamientos o fantasías de eso. También puede que no lo haya cumplido y que tenga un deseo intenso que le genere malestar. En esa fase suelen llegar a las consultas. Doctor, vea, yo tengo el interés marcado por espiar. Y yo me aguanto, pero yo quiero saber qué es eso. Al menos debe tener 18 años de edad. Y estos trastornos de parafilias toca especificar de entorno controlado, remisión total, especialmente por las situaciones de cautiverio, hogares infantiles o hospitales psiquiátricos o situaciones militares, cosas así donde las personas están conglomeradas, es diferente, pero se puede presentar. El exhibicionismo, por ejemplo, he escuchado algunos ejemplos de colegas que han recibido pacientes con exhibicionismo que se han metido en problemas legales importantes. 6 meses de excitación sexual derivada de la exposición de los genitales a una persona desprevenida, y hay fantasías y deseos irrefrenables o comportamientos de eso. El individuo ha cumplido estos deseos con una persona que no ha dado el consentimiento, o los deseos le causan malestar clínicamente significativo. ¿Van entendiendo por dónde va el diagnóstico de parafilia? ¿Cuándo es parafilia y cuándo es comportamiento sexual normal? Sí, doctor. Bien, o sea, parafilia es el que se mete con alguien que no quiere o que esta cosa le genera mucho malestar. Aquí, por ejemplo, en el exhibicionismo encontramos genitales a niños prepúberes, genitales a maduros o de las dos cosas, en entorno controlado o sin entorno controlado. Froterismo, algo feo cuando uno está en alguna ciudad grande y está en transporte público, pues uno no sabe a la larga quién está por ahí. Excitación sexual intensa derivada de los tocamientos o fricción contra una persona sin su Doc, consentimiento. ¿Sí? Doc, una cosita, sino que la reunión se va a acabar en unos 5 minutos. No sé si ¿Ya? podremos cambiar de reunión y así terminar la clase sin que se llegue a cortar. Ah, no sé, usted diga. Usted es el que manda. Eh, sí, Doc, entonces Póngame voy a aquí en mandar el un chat link. otra reunión. Ah, Sí, le voy a mandar un link ahorita para pero mándamelo volver. aquí a este chat de aquí porque el celular lo tengo lejos. Ah, vale, Doc, espérame, ya le Gracias. mando. Y seguimos allá.